Esto es Al Minuto, las noticias que te impactan, los hechos que te importan en el momento en que suceden, les informa Andrea Linares. También les informa este servidor, yo soy Borja Voces. Aquí ya saben que si está pasando, te lo estamos contando. Comenzamos y lo hacemos así. Todas las miradas del mundo apuntan hacia Alaska, donde mañana va a tener lugar la cumbre presidencial con Donald Trump y Vladimir Putin como protagonistas. Aunque un portavoz del Kremlin ha dicho que no se espera que Putin firme algún tipo de acuerdo en esta cita, sí hay esperanza, Andrea, de que finalmente se logre un avance en la búsqueda de ese cese del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, el presidente Trump espera que Putin acepte un alto al fuego, para lo cual habría que llegar a un punto entre ambas partes en medio de una posible negociación. Vamos a pasar hasta Anchorage, en Alaska. Allí se encuentra nuestro colega Pedro Rojas, está siguiendo esta noticia muy de cerca y también nos habla sobre los preparativos de esta importantísima reunión. Adelante, Pedro, muy buenas tardes. Hola, Pedro. Así es, las próximas horas va a ser unas horas bastante definitivas de lo que va a ocurrir aquí mañana en esta base aérea militar en Anchorage, Alaska. Y lo cierto es que ya el Kremlin ha dicho algunos detalles. Uno de ellos es que el encuentro oficial entre Putin y Trump va a tener lugar aquí mañana a las 11:30 de la mañana, hora local, es decir, 4 horas, exactamente a las 3:30 hora de Miami, hora de la costa este de Estados Unidos. Interesante decirlo también que los dos líderes tendrán luego una rueda de prensa con los medios aquí en esta base militar. Y además, al menos un avión de la Fuerza Aérea Rusa estaría llegando a esta base militar en el día de hoy. Por otro lado, el presidente Trump está anunciando que desea tener una reunión rápida, es decir, en los próximos días, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también el presidente de Rusia. Y esa reunión es posible que tenga lugar la próxima semana aquí mismo, aquí en esta base militar, ya que Trump ha dicho que Alaska quizás pueda ser el lugar más adecuado para ese encuentro en estas tres figuras. Trump por ahora no quiere crear altas expectativas de este encuentro. Es más, ha dicho que no cree que haya una resolución, es decir, una posibilidad de un cese al fuego que se decrete mañana en el día. Al inicio de la semana, la Casa Blanca había dicho que la idea era que existiera un encuentro solamente entre Trump y Putin. Pero luego, poco a poco, las cosas han cambiado y ahora se está indicando que al menos dos figuras, el ministro de Defensa y el ministro de Economía de Rusia, estarían viniendo a este encuentro también el día de mañana. Así que anticipamos que también otras figuras del gabinete del presidente de Donald Trump estarán aquí presentes. La agencia Reuters está reportando que Estados Unidos ordenó el despliegue de sus fuerzas aéreas y navales al sur del Mar Caribe para enfrentar a los cárteles de droga latinoamericanos. Hay pocos detalles de esta operación, pero lo que sí se sabe es que esto forma parte de esa directiva del presidente Trump de usar a los militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanos que han sido designadas como organizaciones terroristas globales y que el Pentágono recibió instrucciones de preparar las opciones militares. Imágenes en vivo que nos llegan directamente desde Los Ángeles, concretamente la zona del downtown, a las afueras del lugar donde el gobernador Gavin Newsom está ofreciendo junto con su equipo una conferencia de prensa para hablar sobre los esfuerzos de su administración para seleccionar un tiempo de elecciones especiales para que los californianos voten para una redistribución de distritos. Y la verdad que es curioso porque estamos viendo justo a las afueras, este es el contraste. Dentro podemos ver la imagen que nos llega aquí en Noticias Univisión del equipo del gobernador Gavin Newsom ofreciendo esta declaración. Y a las afueras, como vemos, decenas de agentes de la patrulla fronteriza. Ese es el contraste que se está viviendo en este momento en California. Gracias, equipo, por acompañarme con estas imágenes que les estamos ofreciendo, imágenes en vivo para ustedes de estas operaciones de estos agentes de la patrulla fronteriza, y nos comunican además que habrían realizado un arresto. Esta noticia todavía está pendiente de confirmar. Y ya el gobernador de California, Gavin Newsom, está reaccionando. Ha escrito en su red social, pues la patrulla fronteriza decidió llegar a nuestra gran y hermosa conferencia de prensa, pero no nos van a intimidar. Algo que me parece muy curioso, muy interesante, es el tono y la manera en que últimamente el gobernador de California se ha estado pues expresando con respecto a esta situación, utilizando un tono muy parecido y expresiones sumamente parecidas a las que típicamente utiliza el presidente Donald Trump, utilizando
Big Beautiful Press Conference. Se parece muchísimo a la reciente ley fiscal que fue aprobada en el Congreso, The One Big Beautiful Bill. Totalmente, ha hecho un anuncio muy parecido a estos anuncios que nos tiene acostumbrado últimamente la administración Trump, o concretamente el presidente. Lo ha calificado de un gran evento histórico, ha dicho también hermoso mitin. Y dice esta publicación de Newsom, al anunciar esta conferencia de prensa, que si no, los republicanos destruirán los mapas totalmente manipulados de Greg Abbott. Definitivamente creo que es muy parecido, como tú muy bien decías, Andrea, a esas frases del Día de la Liberación, etcétera, etcétera, que hemos visto en los últimos meses expresarse así. Hablemos ahora del tiempo severo, pues en Arizona las autoridades sospechan que más de 400 personas han muerto por el calor extremo en el condado de Maricopa este verano. La ola de calor ya suma 12 días con temperaturas por encima de los 110 grados Fahrenheit y récords históricos de día y noche. Nos conectamos en vivo con Claudia Ramos, quien nos tiene los últimos detalles. ¿No es así, Claudia? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Pues en efecto han sido días de temperaturas bastante cálidas aquí en el suroeste del país, especialmente en el condado de Maricopa, que como tú ya bien lo mencionabas, esas temperaturas que se han ubicado por encima de los 3 dígitos, y esto por supuesto ha generado múltiples llamadas de emergencia por parte de los rescatistas, pero también ha generado ya este reporte del condado de Maricopa que habla de la investigación de por lo menos cerca de 400 muertes que podrían estar relacionadas con enfermedades de calor. Es una cifra que realmente pues ponen activo a todas estas alarmas, ya que estamos hablando de que es una cifra que, aunque no supera la que hemos visto en años anteriores, como en el año 2023, con ese récord de 645 muertes, pues sí es una cifra que se ha elevado específicamente durante estas últimas semanas debido a esta ola de calor que ha persistido por lo menos los últimos 12 días. Y es que, aunque pareciera que estas son temperaturas típicas para esta época del año aquí en la zona metropolitana de Phoenix, la realidad es que ha sido un agosto bastante cálido, muy por encima de lo que hemos visto en años anteriores, y es que estas temperaturas típicamente por encima de los 110 grados Fahrenheit las vemos en los meses de junio, julio, pero no necesariamente en los meses de agosto. Las autoridades, por supuesto, activando también todos los protocolos para mantener a la comunidad a salvo, y de hecho se ha invertido millones de dólares en fondos para también habilitar más centros de enfriamiento y otros recursos para que la comunidad pueda mantenerse a salvo, ya que las personas que están más susceptibles a todas estas altas temperaturas son aquellas que viven en situación de calle y también quienes no cuentan con aire acondicionado. Aumenta a 4 el número de personas fallecidas en las recientes inundaciones que han azotado el estado de Tennessee. Según reportes, 3 de las víctimas fatales eran miembros de una misma familia hispana, imagínense. Lorraine Cáceres se nos une en vivo desde nuestra sala de redacción con más información sobre este trágico suceso. Lorraine, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estas víctimas eran padre, madre y su pequeña hija de apenas 3 años. Perdieron la vida cuando un árbol cayó encima de su auto. Tuvimos la oportunidad de hablar con un familiar. Las dramáticas inundaciones en Tennessee han cobrado la vida de al menos 4 personas. Entre las víctimas están los integrantes de una familia hispana. Pues realmente todos estamos en shock. La hermana de ella también, que es mi cuñada también. Estamos todos totalmente, es como se puede decir, algo que no hemos esperado. Y nos dieron la noticia, pues los oficiales. Yuri Tomás Vicente, de 29 años, su pareja Yomara Vázquez, de 27, y la pequeña hija de ambos, Emma Vicente, de 3 años, perdieron la vida el martes por la noche en la ciudad de East Ridge, cuando un árbol cayó sobre su auto, quitándoles la vida al instante. Es un buen muchacho, es un buen esposo, parte de su familia, todo muy tranquilo. Son buenos muchachos. Lo que nosotros sabemos y la que vimos todo eso es el árbol completamente sobre el vehículo de ellos, totalmente aplastados. Entonces, pero tomar acción sobre esto no hemos llegado hasta ese punto.
Las autoridades también han recuperado el cadáver de un hombre que desafortunadamente maniobró alrededor de las barricadas del departamento de bomberos y fue arrastrado por un arroyo. Los condados más afectados por las inundaciones han sido Walker, Morgan y Hamilton. En Chattanooga, el alcalde declaró estado de emergencia local después de que la zona recibiera más de 6 pulgadas de lluvia en poco tiempo, rompiendo récords. Hoy, en una corte de Nueva York, se han presentado los 26 presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales que fueron extraditados a Estados Unidos por México para la lectura de sus cargos. Se sabe que 3 de ellos están acusados de tráfico de fentanilo y tráfico de armas. Pasamos hasta Nueva York con Fabiola Galindo para que nos cuente un poquito más. Fabiola, adelante con la información. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Dentro de esta corte criminal de Manhattan y vestidos como reos y esposados. Así es que están escuchando los cargos de los que se le acusan el grupo de 26 supuestos narcotraficantes mexicanos que llegaron a la ciudad de Nueva York este martes. Con este grupo se completaría un grupo de 55 mexicanos que han sido enviados por el gobierno de México hacia Estados Unidos para enfrentar a la justicia en tribunales estadounidenses. A ellos se le acusa de narcotráfico, de uso de armas y de narcotráfico específicamente de metanfetaminas. Estamos hablando de Abigail González Valencia, el Queenie, quien ayer se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusa. Él habría financiado al cártel de Sinaloa Nueva Generación y compareció ante la corte. Sabemos que se habrían hecho millonarios con el tráfico de la droga hacia Europa. En el caso de González Valencia, su proceso debe continuar hasta el 26 de agosto, cuando volverá a esta corte, y los abogados para entonces deben haber revisado la evidencia en su contra y llegar a una decisión de si cambiaría esa declaración de no culpable a llegar a un acuerdo con el gobierno. Ahora bien, también a esta hora se espera que Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, que está en la corte en este momento, se pueda declarar no culpable de los varios cargos también por narcotráfico. A él básicamente se le acusa, y entre otros, de haber liderado la seguridad para los Chapitos. Entre ellos está Leobardo García Corrales, quien también habría sido operador del cártel de Sinaloa.